Amén, gloria al Señor. Quiero que compartamos en esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso número 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios bendiga su palabra. Bendito sea el Señor. Hermanos, Dios en su amor, en su misericordia, cada día nos muestra el camino. Cada día a través de la palabra del Señor, usted y yo, todos juntos estamos recibiendo una palabra de enseñanza, de exhortación, una palabra de advertencia, de reprensión, según Dios quiera dar a cada una de nuestras vidas. Y si bien es cierto, no se conoce el autor del libro de los Hebreos, sí es importante esta palabra del Señor. Y dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermano, porque Dios habla a nuestra vida, Dios habla a su vida de muchas maneras, a través de principalmente su palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías, a través de una alabanza. Dios busca la manera que nosotros podamos entender cuál es el mensaje que Dios quiere entregar a nuestras vidas. Y de verdad, nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer. Cuando el hombre se empieza a olvidar de la palabra, cuando la mujer empieza a apartarse de Dios, entonces vienen las dificultades, vienen los problemas, y Dios obviamente no da respuesta a cada una de nuestras inquietudes. Desde el inicio, ¿verdad? Desde el tiempo de Moisés, que cuando el hombre de alguna manera, ¿cierto?, comienza a hacer cosas que Dios no desea, empieza a vivir problemas. Lo vivió Moisés, ¿verdad? Para él estaba prometida la tierra prometida, ¿cierto? Pero algo pasó. Dice la palabra del Señor que él golpeó 2 veces la roca, ¿cierto? Y se airó. Y con eso, hermano, solamente ese hecho, haberse apartado, ese minuto, ese segundo, quizás de la voluntad del Señor, le significó para él no entrar a la tierra prometida. Salomón, que pidió a Dios sabiduría, también tenía cierta prepotencia, ¿verdad? Y enalteció su corazón ante dioses ajenos, porque las mujeres que él tenía, ¿cierto?, pervirtieron su corazón. Saúl también desobedeció a Dios. Gedeón terminó adorando a los ídolos de su padre. Y en fin, encontramos antiguamente muchos hombres, ¿verdad?, que empezaron bien ante Dios y terminaron, ¿verdad?, adorando a dioses ajenos, terminaron en desobediencia ante Dios. ¿Con cuánto de estas cosas nosotros podemos compararnos? ¿Cuántos hombres de Dios empezaron bien y están terminando mal porque se han separado de Dios? Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros tenemos en quién confiar, tenemos un Dios a quien obedecer, tenemos un Dios a quien seguir, pero ¿por qué camino estamos yendo en esta mañana? Estamos de verdad apegados a Dios, y estar pegado a Dios significa estar pegado a la palabra de Dios. Sé que hoy día existe una realidad en la iglesia. Muchos hombres se apartan de la palabra de Dios. Muchos hombres se olvidan de las promesas del Señor. Muchos que un día empezaron con todas sus fuerzas, hoy día están en el camino. Muchos que pensaron que por su propia fuerza, por sus propios medios podían seguir y se olvidaron de Dios, hoy día están derrotados, hoy día están caídos. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos descuidar nuestra salvación. Nosotros no podemos descuidar, ¿verdad?, nuestra manera de vivir apartándonos de Dios, apartándonos a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos a diario que nos apartan de la voluntad del Señor? ¿Por qué camino estamos yendo nosotros? Bendito y alabado sea el nombre de Dios.
Hermanos, cómo la iglesia hoy día se enfrían, cómo la iglesia hoy día se contaminan, cómo la iglesia hoy día se apartan de la verdad, cómo la iglesia va tras fábula, cómo la iglesia va tras entretención y se olvida de lo más hermoso que es la palabra de Dios, se olvida de lo poderoso de este Dios. Y cuando el hombre empieza a usar estrategia humana, obviamente se aparta de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bendito sea el Señor. Hermano, el día final se acerca. ¿Y qué haces tú separada de Dios? ¿Qué haces tú, varón, separado de Dios? El día final se acerca. Cristo está a las puertas ya. ¿Por qué seguimos viviendo en pecado? ¿Por qué si comenzamos en el espíritu, como dice la palabra del Señor, vamos a terminar en la carne? ¿Cuánta gente, verdad, anhela cosas del Señor, pero la carnalidad no los deja acercarse al Señor? Hermano, y buscamos justificaciones, buscamos mil excusas para no obedecer a Dios, buscamos mil excusas para no obedecer la palabra de Dios, y no nos damos cuenta que nuestra vida día a día se consume en el pecado que nos aparta de Dios. No nos damos cuenta que Dios un día nos llamó para hacernos distintos, pero nosotros no nos hemos dejado cambiar por el Señor. ¿Cuántos se han olvidado de estudiar la palabra? ¿Hace cuánto tiempo tú no tomas una Biblia? ¿Hace cuánto tiempo tú no oras? ¿Hace cuánto tiempo no tienes una relación íntima con el Señor, de comunicarte con Él, de presentarte ante Él, de pedirle perdón por tus pecados? Algo que a diario todos nosotros debemos hacer. Ir a la presencia de Dios, para que Dios tome dominio de nuestras vidas. ¿Cuánta gente ha dejado de orar? Y en Primera de Tesalonicenses, versos 5, 17, el Señor dice: orad sin cesar. Y la oración es la comunicación que tenemos con Dios. En Mateo 26, 41 dice el Señor: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bendito sea el Señor. Hermanos, si nosotros no estamos orando, no estamos apartando de Dios, si no estamos nosotros estudiando la palabra, si no nos estamos congregando, ¿verdad? Nos estamos alejando de Dios. Yo sé que hay hermanos, hermanas que por su enfermedad, por alguna incapacidad no se pueden congregar, pero ellos igual en su casa leen la palabra, igual oran, igual ayunan. Pero tú que puedes congregarte, tú que puedes alabar a Dios, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Por qué te estás separando de Dios? Si Él es el que da la vida, Él es el que da todo lo que tenemos. En ese amor que Dios nos brinda, tu trabajo es una bendición de Dios, tu familia es una bendición de Dios, todo lo que tú tienes es una bendición de Dios. Pero ¿por qué no apartamos de Dios cuando Dios nos bendice? ¿Por qué no apartamos de Dios cuando tenemos alguna comodidad, hermano? El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Qué peligroso resulta apartarse de Dios. El que se aparta de Dios encuentra muerte, y muerte eterna, dice la palabra del Señor. Y hoy día el Señor hace un llamado a la iglesia a limpiarse, ¿verdad? A cumplir su palabra, a prepararse para su venida. Hermanos, en estas fechas, tal cual lo hicimos el año pasado, a veces con tristeza nos damos cuenta cómo la iglesia se separa del Señor. Cuánta iglesia, ¿verdad? Algunas en sus propios templos hacen fondas para celebrar las fiestas patrias acá en Chile. ¿A cuántos hermanos se le da permiso? Vaya a servirse, ¿cierto?, una empanada, tómese un trago. Muchos bailan hasta cueca. Y el Señor me dice: separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuánta gente cae en estas fechas? Estamos en tiempos peligrosos, hermano, donde el diablo usa la astucia para poder hacer caer al Hijo de Dios. Donde el diablo, ¿verdad?, te muestra todo bonito y tú compras todo lo que el diablo te vende. ¿Cuánta gente, verdad, hijo de Dios, se están preparando para ir a la fonda este 18? Hijos de Dios, y separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Cuánta gente se olvida que nuestra alma fue pagada a precio de sangre? Pero la carnalidad toma forma en nosotros. La carnalidad nos aparta de Dios. ¿Acaso nos dice el Señor que somos un pueblo aparte, un pueblo distinto, un pueblo que tiene que buscar la santidad y tiene que ser santo en la manera de vivir? ¿Cuántos en estas fechas, verdad,
Dicen que puedo bailar una cueca si estamos en fiestas patrias. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Qué palabra han recibido? ¿Qué enseñanza han recibido? ¿Por qué dejamos que la carnalidad domine nuestras iglesias? ¿Por qué dejamos que el mundo se meta en nuestra iglesia? ¿Dónde está el cristiano real? ¿Dónde está la cristiana verdadera? Aquel que adora, aquel que se humilla ante Dios. Ayer conversaba con una amiga y le decía yo que hoy día la iglesia está totalmente cambiada. Y ella me decía, no, en mi iglesia antiguamente, nosotros todos los años hacíamos una ramada, el pastor nos daba permiso para bailar una cueca, nosotros las hermanas nos vestíamos de chinita, con su traje especial que usan, ¿cierto?, para estas fiestas. Y lo pasábamos súper bien, todos los hermanos juntos. Y quiero decirte algo, y le dije yo a ella, ¿y cuándo fue eso? Hace años atrás. ¿Y qué haces tú hoy día? ¿Qué haces tú hoy día? Le dije yo. ¿Qué haces tú hoy día? ¿Cómo está tu vida? ¿De qué te sirvió vestirte de chinita? ¿De qué te sirvió bailar cueca en tu iglesia cuando tú te separaste de Dios y hoy día ya no caminas? ¿Acaso no era mejor, en vez de enseñar aquello a la iglesia, de pasarlo bien en cuanto a la carne, sino que era necesario, ¿verdad?, tener fundamento en la palabra de Dios para no deslizarnos, como dice la palabra de Dios? Porque todos estamos expuestos. Pero ¿a quién Dios cuida? ¿A quién Dios protege? Aquel que se preocupa, aquel que tiene algo importante, que es el temor ante Dios. Me enseña la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor. Hermano, y la gente en estos tiempos pierde el temor. La gente en estos tiempos se aparta de Dios. La gente en estos tiempos, porque estamos en fiestas patrias, se olvida de su Dios. Las iglesias se olvidan de su Dios. Con cuánta tristeza Dios mira que su iglesia se desliza. Con cuánta tristeza Dios mira que su iglesia va por otro camino. Con cuánta tristeza Dios mira que su iglesia se ha vuelto una iglesia carnal. Donde ya no hay consejo que valga. Donde ya no hay palabra de Dios. Donde la iglesia, verdad, solamente busca entretener a la carne. Pero se olvida del Espíritu. Se olvida de la presencia de Dios. Y por eso Dios nos hace un llamado de atención en esta mañana. Que tenemos que buscar a Dios de verdad. ¿Cuántas cosas, hermana, hermano, nos están apartando de Dios? ¿Cuántas cosas comenzamos a hacer, verdad, pensando que estamos bien ante Dios? Con cuánta tristeza el Señor nos mira y con cuánta tristeza el Señor mirará a su iglesia en estos tiempos. ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde están los que predican? ¿Dónde están los que oran? ¿Dónde están los que se apartan? ¿Dónde están los que ayunan? ¿Dónde están los que buscan a Dios de verdad? ¿Dónde están los que vienen al Espíritu de Dios? ¿Dónde están los que aman su palabra? ¿Dónde están los que guardan su palabra? ¿Dónde están los que cumplen sus mandamientos? ¿Dónde está su iglesia? Dice el Señor esta mañana. ¿Dónde están los que me adoran? ¿Dónde están los que se humillan ante mí? Bendito sea Dios. ¿Dónde están? Pregunta el Señor. Y nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe cuánto cuesta a veces predicar la palabra de Dios con la verdad? ¿Cuánto cuesta llamar a la iglesia a decirle que se tiene que arrepentir? ¿Cuánto cuesta llamar a la iglesia y para decirle que tiene que dejar de pecar porque el pecado no aparta de Dios? Pero eso ya a muchos no les gusta. A nadie le gusta que se le hable del Señor. A nadie le gusta que se le hable de dejar el pecado. A nadie le gusta que se diga que tenemos que buscar la santidad. A nadie le gusta eso. ¿Cuánta gente se está apartando del Señor? ¿Cuánta gente está yendo tras otros dioses? ¿Cuánta gente está yendo por camino equivocado? ¿Cuántas iglesias no están buscando presencia de Dios? ¿Cuánta división entra en la iglesia? ¿Acaso no me dice el Señor que el diablo vino a matar, a robar y a destruir? ¿En cuánta iglesia, verdad? Ya no hay palabra real. Ya no hay palabra de Dios. ¿Cuánta gente está buscando, verdad, entretenerse en la iglesia? Y la iglesia se ha transformado en un pasatiempo para muchos. Bendito sea el Señor. Y Él me dice en esta mañana, separados de mí nada podéis hacer. Y me advierte el Señor, no sea que nos deslicemos. ¿Cuántos se van a deslizar en estas fechas?
¿Cuánta gente de verdad a diario se aparta de Dios? Pero ¿cuántos hijos de Dios van a caer? Porque a lo mejor no tienen los fundamentos bíblicos, a lo mejor no tienen la enseñanza adecuada. Decirle que nosotros no podemos compartir con el mundo, que somos un pueblo aparte, somos una iglesia aparte, somos una nación santa, dice la palabra del Señor. ¿Cómo justificamos el pecado que hacemos a veces? ¿Cómo justificamos nuestra falta, incluso usando la propia palabra de Dios? ¿Y dónde está nuestra manera de vivir santa, como dice la palabra? ¿Dónde está nuestra forma de ser distinta a lo que es el mundo? Hermanos, si nosotros somos la sal de la tierra, dice la palabra del Señor. ¿Y cómo está esa sal de la tierra? Se está deslizando en estos tiempos, se está apartando de Dios. ¿Cuántos hombres, verdad? ¿Cuántas mujeres tienen cualquier excusa para no buscar a Dios? Que nos sirva a Dios por esto, que nos sirva a Dios por lo otro. Hermanos, ¿y a quién más le vas a echar la culpa? Si tú no sirves a Dios es porque tú no quieres servir a Dios. Si tú no buscas a Dios es porque tú no quieres buscar a Dios. No le eches la culpa al pastor, no le eches la culpa a la hermana, no le eches la culpa al hermano. Es porque tú no quieres servir a Dios. Y Dios de eso te va a pedir cuenta. ¿Acaso el Dios te va a decirte, no te dije yo que tú me mirarás a mí sobre todos los términos de la tierra y seréis salvos? ¿Acaso no me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe? Ninguna excusa que tengamos nosotros ante Dios nos va a servir. Apartado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto esfuerzo haces tú por congregarte? Hermanos, los hermanos ya no se quieren congregar. ¿Cuánta gente falta en las iglesias en estos tiempos? Porque han tomado la iglesia como un pasatiempo. ¿Cuántas iglesias están vacías en estos tiempos? ¿Cuántos hermanos, verdad, no les gusta congregarse a diario? ¿Cuánta gente, verdad, ya no tiene el temor de Dios? ¿A cuánto le da lo mismo ir a la iglesia? ¿Dónde está el temor que tenemos que tener ante Dios? ¿Dónde está el compromiso que tenemos que tener ante Dios? ¿Dónde está el predicar la palabra, en defender la palabra de Dios? Porque hoy día somos y mañana no. Porque hoy día alabamos al Señor y parece que nos vamos al cielo y mañana ya no. ¿Qué está pasando hoy día en las iglesias? Hermano, hay bendición. Dios derrama su espíritu sobre la iglesia. Pero ¿cuánto dura esa bendición hasta que tú sales de la iglesia? ¿Acaso la bendición de Dios no es permanente para con nosotros? ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros cada día? ¿Por qué somos tan ingratos ante Dios? ¿Por qué no apartamos de Dios? ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? ¿Por qué no sacamos la carnalidad que nos aparta de Dios? ¿Cuánta gente está esperando bendiciones de Dios? ¿Cuánta gente está esperando respuesta de Dios? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú le estás respondiendo a Dios? Tan sencillo como eso. Si quieres respuesta de Dios, tú también respóndele a Dios. Tan sencillo como eso. Dios busca un corazón humilde. Dios busca un corazón sencillo. Nada de lo que tienes es por tu esfuerzo. Todo lo que tienes tú es por misericordia del Señor. Acércate al Señor en esta mañana. Busca al Señor de verdad en esta mañana. Tenemos que reconocer la condición que tenemos ante Dios. ¿Sabe? En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 18, el Señor, hay un texto, mire lo que dice. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto necesitamos hacer esto esta mañana? ¿Cuántos necesitan ir al Padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? ¿Cuántos necesitamos ir a la presencia de Dios para que Dios tome nuestras vidas, para reconocer que nos hemos equivocado, para reconocer que vamos por un camino que Dios no quiere, para reconocer que hemos dejado que el mundo se posesione de nosotros y nos hemos apartado de Dios? ¿A cuánto nos falta regresar al primer amor? Aquí es donde tú ibas a la iglesia y estabas de los primeros ahí. Era de los primeros que te ofrecía para ir a la prédica a la calle. Era los primeros que te ofrecía cuando había que hacer oración en la iglesia. Hemos perdido el temor. Porque separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Cuánta gente le cuesta acercarse al Señor? Porque la mundanidad ha tomado nuestra vida. Porque el pecado nos impide acercarnos a Dios.
Pero esta es la mañana propicia para que todos juntos volvamos al Señor. Reconozcamos que nos hemos apartado de Dios. Reconozcamos que ante Dios no somos nada. Dios conoce nuestras vidas, pero va cada día Dios en su amor dándonos una oportunidad. Y esta mañana Dios quiere darte a ti una oportunidad para que te acerques a Él, para que le busques de verdad, para que la iglesia de verdad se entregue al Señor en adoración, para que el Espíritu Santo pueda gobernar tu vida. Pero basta de excusas ante Dios, basta de mentiras ante Dios. Si Dios nos conoce, ya no busques excusas para no acercarte a Dios, ya no busques excusas para alabar a Dios, ya no busques excusas en la hermana, en el hermano. No, tú tienes que buscar a Dios de corazón. Deja de separarte de Dios, vuelve, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve para que Dios tome tu vida. Pero Dios te dio a ti libre albedrío, yo úsalo para volver al Señor. Alabado sea nuestro Dios, bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? No hay nada más hermoso que servir a Dios. No hay nada más hermoso saber que Él está ahí para escucharnos. Te pregunto a ti, hermana, hermano, ¿qué te aparta de Dios? ¿Cuál es tu pecado que te está apartando de Dios? ¿Cuál es tu falta que te está apartando de Dios? Pero Él tiene poder para perdonarte en esta mañana. No importa lo que hayas pasado, lo que hayas cometido. Dios tiene poder para perdonarte en esta mañana. Si la palabra de Dios dice que hay perdón para el pecador que se arrepiente. Y Dios nos da una oportunidad. Si nos hemos equivocado en esta mañana, Dios nos da una oportunidad para volvernos a Él, pero para no volver a equivocarnos. Dios nos da una oportunidad para poder encontrarnos, reencontrarnos nuevamente con Él. Eso es lo que Dios te ofrece en esta mañana. Ven, preséntate ante Dios. No importa que por mucho tiempo no estés congregado. No importa que por mucho tiempo no sientas el mover de la presencia de Dios en tu vida. Dios te quiere levantar, Dios te quiere restaurar esta mañana. ¿Cuántos han pensado en estos tiempos dejar la iglesia, dejar la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren irse por otro camino, no siendo la voluntad del Señor y aún sabiendo que Él está a las puertas, que Él viene pronto por su iglesia? La iglesia tiene que aprender a vivir la palabra de Dios. Porque si Dios nos habla cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, es porque Él aún nos ama. Y el amor de Dios es infinito, es eterno, y estará con nosotros siempre que nosotros le busquemos al Señor y no nos separemos de Él. Ven al Señor en esta mañana, vuelve, dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Dios te va a perdonar si vienes de corazón humillado ante Él. Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar. Pero Él te espera en esta mañana para bendecir tu vida, para bendecir tu hogar, para bendecir tu iglesia. Que Dios te bendiga en esta mañana.